Saludos. Desde el comienzo de la doctrina católico-cristiana, la realidad histórica de Jesús ha sido puesta en duda, incluso los defensores más liberales de la fe se incomodan al ser cuestionados acerca de esto. Después de descartar al Cristo teológico, la apología cristiana liberal descubre, con mucha desilusión, que prácticamente no se sabe nada del Jesús histórico. Las principales fuentes de información que se tenían sobre él eran las supuestamente genuinas epístolas paulinas y las referencias sobre Jesús en escritos judíos y paganos, pero la mayoría de estas son de una autenticidad realmente dudosa. Existe un pasaje en el libro Las Antigüedades de los Judíos, de Flavius Josephus, que hace referencia a Jesús, pero eso es considerado un plagio, hasta por los eruditos cristianos. El pasaje no es mencionado por ninguna escritura cristiana antes de Eusebio, durante los primeros años del siglo IV. Cornelio Tacitus, el historiador romano, en su célebre escrito llamado Anales, hace referencia al incendio de Roma en el año 65 de nuestra era, y a la persecución sufrida por los cristianos por parte de Nerón. Tacitus los describe como una vasta multitud, y dice que este culto fue fundado por Christus, esa misma persona quien fuera castigada como criminal por el procurador Poncio Pilatos. Eusebio hizo una lista con referencias judías y paganas sobre el cristianismo, pero Tacitus en ningún momento menciona a Jesús. De hecho, el pasaje no fue citado por ninguna escritura cristiana antes del siglo XV. Plinio el Joven, que era procónsul de Betania, le escribió una carta al emperador romano Trajano, a principios del siglo II, en la cual señaló que en su tierra existía un grupo de personas que se congregaban ciertos días antes del amanecer y proferían cánticos a Cristo como a un Dios. No hay evidencia que este Cristo era el Jesús de los Evangelios. El emperador Adrián, en una carta que le envió al cónsul Serviano, en el 134 de nuestra era, afirma que los adoradores del dios Sol Serapis en Egipto eran cristianos y que estos fieles del dios Sol se proclamaron a sí mismos como los obispos de Cristo. La adoración a Serapis fue importada a Egipto desde Pontus, una provincia que limitaba con Betania. Los cristianos mencionados por Plinio el Joven eran todos probablemente fieles de Serapis. Suetonio, en su obra La vida de Claudio, relata que Claudio condujo a los judíos, quienes instigados por Cristas permanecían constantemente alborotados para romper con Roma. Esto se dice que pudo haber ocurrido cerca de 15 años después de la crucifixión de Jesús. Cristas no podría haber sido a quien popularmente conocemos como Jesucristo. Filo, el eminente filósofo e historiador judío, era un contemporáneo de Cristo, pero no hace ninguna mención referente a Jesús. Filo desarrolló la doctrina del Logos y aunque según la teología cristiana Jesús Cristo era el Logo, él no estaba enterado de esa identidad. Justo de Tiberio, natural de Galilea, escribió una historia que cubría todo el período en el cual se dice Cristo vivió, pero en ningún momento menciona o relata el nombre del Cristo. El escrito de Justo está hoy en día en su totalidad malogrado, pero en definitiva fue leído por Photius, un obispo cristiano y erudito, de Constantinopla del siglo IX. Dice Photius: Justo no hace ni la menor mención sobre el aspecto de Cristo, de qué cosas le sucedieron o cómo fueron realizados sus maravillosos trabajos.